tenemos una charla para empezar este evento con una de las psicólogas más prestigiosas y más importantes del Perú, que aceptó esta invitación y compartir, obviamente, estos minutos con nosotros. Estoy hablando de María Victoria Arévalo, psicóloga clínica, especialista en el modelo cognitivo-conductual y además es directora, ¿sí?, del IPT, que es el Instituto Peruano de Especialización en Terapia Cognitivo-Conductual. María Victoria, es un honor para nosotros, es un honor para mí también poder conversar unos minutos. Bienvenida, un gran saludo y obviamente con mucha gente conectada en este momento. Buenos días y gracias por la invitación. Estoy dispuesta a escuchar las preguntas o los comentarios que quieran hacerme con relación a lo que yo voy a exponer. Bueno, muchísimas gracias María Victoria y creo que lo acaba de decir María Victoria. Vamos a invitar, aquí ustedes, yo tengo la pantalla delante, si ustedes que están conectados quieren enviarnos preguntas a lo largo de este foro o quieren dejar sus comentarios, háganlos, porque vamos a compartirlos en tiempo real con nuestros invitados. Por eso, ya que tenemos la oportunidad de tener a María Victoria Arévalo, vamos a comenzar una charla con ella, pero también decirles que mientras ponemos preguntas y la escuchamos, ustedes pueden enviarnos sus preguntas aquí y se las vamos a trasladar directamente a María Victoria. María Victoria, quiero empezar con algunos datos que son preocupantes y que estuve buscando sobre lo que ocurre en el Perú. En primer lugar, se puede decir que 3 de cada 10 personas en el Perú sufren de algún tipo de trastorno mental. Esto lo dice el Ministerio de Salud del Perú. Estos son datos oficiales del propio gobierno, pero con un dato que es más grave todavía. Es que además de que hay un problema, prácticamente el 80% de la población no recibe la atención adecuada. Cuando vamos y miramos a los jóvenes o miramos a los adolescentes, chicos y chicas, vemos que, por ejemplo, en los últimos 5 años, los trastornos vinculados con la alimentación, los TCA, se han incrementado en una cifra nada menos que de 300%. Se triplicaron los problemas. Y me gustaría empezar con eso, María Victoria, con el conocimiento que tú tienes del país, de la profesión y obviamente también de pacientes y de haber tratado durante tantos años a tantas personas. ¿Tú a qué atribuyes que en estos últimos años el Perú efectivamente esté sufriendo un grave problema de aumento de los trastornos vinculados con la alimentación? Bueno, hay algunas investigaciones de este momento en el cual hay mucho incremento de anorexia, de bulimia, que son los trastornos alimenticios, ¿no? Obesidad también ha aumentado, pero aquí hay varios factores que tenemos que considerar. Primero es el desconocimiento de la nutrición que debe tener la persona desde que nace. Y hay un aprendizaje de cómo se van a distribuir los alimentos. Este desconocimiento de cómo se deben distribuir los alimentos y cómo un niño pequeño hasta adulto tiene que recibir los alimentos es bien importante para poder explicar algunos de los fenómenos o de los trastornos alimenticios. Pero también hay otro, que es la moda. Está de moda ser delgadísimo. No es bienvenido estéticamente que uno tenga algo de sobrepeso. Y la moda exige, sobre todo en las mujeres, también en los hombres, pero en las mujeres, que tenemos que ser sumamente delgadas. Y por eso es que comienzan a haber los trastornos de anorexia, ¿no? Es una de los factores, no son todos, Claro. pero los factores empiezan a haber la anorexia y eso hace que se enferme el cuerpo en general y la salud mental en particular.
Ahora tenemos muchas investigaciones sobre la anorexia, por ejemplo, que es un trastorno psicopatológico del desorden alimenticio que tenemos que tratarnos y tenemos que intervenir, porque de lo contrario la persona puede morir. La anorexia puede ser tan profunda en el paciente o en la paciente, hay más mujeres que hombres, pero sí hay hombres también, que los llevan a la muerte o a la hospitalización porque no quieren comer nada. Entonces, eso sí se convierte en un problema de salud. Claro. María Victoria, yo Dime. le quería preguntar, a ver, cuando uno habla de los desórdenes alimenticios, usted ha desarrollado también la vinculación que existe entre esos desórdenes con la personalidad. Y he visto un trabajo suyo donde usted habla que hay 5 factores, ¿no?, de la dimensión de la personalidad. Como tenemos conectados a muchos psicólogos y psicólogas que están en este momento viéndonos, ¿nos puede describir un poco cuáles son esos 5 factores? Y obviamente esos 5 factores, ¿cómo conectan con los trastornos vinculados a la alimentación? Ya. En realidad, los 5 factores son publicados y estudiados por Costa y McCrae ya hace un buen tiempo, pero Okay. son factores que son científicos y que están debidamente comprobados hasta ahora, porque todo cambia, pero hasta ahora son muy importantes para entender la personalidad en cualquier persona. Estos 5 factores son la introversión, extraversión, son el neuroticismo, que es la facilidad para reaccionar con ansiedad, ¿no? Baja o alta, eso ya se ve en los trastornos psicológicos. El autocontrol, que es algo muy importante que se tienen que considerar, es como yo soy consciente de lo que hago y soy consciente de mi comportamiento y anticipo las consecuencias. Eso es algo sumamente importante a considerar. Y luego está entre los 5 factores la apertura, que quiere decir la disposición de la persona. Esto es normal para todos. La apertura, que quiere decir la disposición de la persona a escuchar, a darse cuenta de las cosas nuevas, a integrar todos los elementos que están en esa situación y a poder cambiar. Si es que no funciona, digamos, para la adaptación. Y luego está la reflexión, que es la conciencia, lo llama Costa y McCrae, que es la capacidad de la persona para reflexionar sobre mi comportamiento en general. Y estos 5 factores se han investigado en los desórdenes alimenticios. ¿Cuáles son los que fallan? ¿Cuáles son los que no están funcionando en forma adaptada? Y ahí tenemos la obesidad, la bulimia, la anorexia, entre los más conocidos. Entonces, una anorexia, por ejemplo, que el autocontrol y la autoconciencia le dice que no debe comer, no come. Y no le importa si bajó de peso, si puede tener una anemia, si puede tener un desorden alimenticio en el estómago, en fin, no le importa a la persona. La anorexia es un factor que está investigado en los 5 factores, cómo funciona en este problema psicopatológico, o la obesidad. La ¿Y obesidad cómo, donde sí. se ¿Cómo pueden sería? comer. Sí, María Victoria, hay, por ejemplo, cuando usted habla de el neuroticismo, ¿no? Dentro de ese factor del neuroticismo, cuando Sí. uno identificaría qué tipo de trastorno
O sea, ¿hay un trastorno más característico en el caso del neuroticismo? Es decir, ¿va a ir más hacia la obesidad o va a ir más hacia, no sé, la extrema delgadez? Es decir, en función de estos factores, ¿hay ciertos trastornos que sean más comunes en este tipo de factores o pueden ser cualquiera de los Cualquiera, trastornos? cualquiera. Ah, O ok, va a la obesidad o va a la anorexia. Cualquiera. Y ok, dentro de esto hay varios trastornos, como es la bulimia, por ejemplo. sí. Entonces, hay diferentes trastornos alimenticios que pueden relacionarse con estos factores en términos de cómo están en ese ser humano. Porque el neuroticismo tiene que ver con la ansiedad, si yo soy capaz de controlar mi ansiedad o no, si soy capaz de darme cuenta de lo negativo que es no comer o comer en exceso. Esos son factores de personalidad que se dan en las personas. Todo, Ujú. todo hasta ahora porque la psicología como ciencia ha avanzado muchísimo. Hasta ahora estos 5 factores de personalidad están vigentes. De Costa Ok, y Macrae, que hay muchas investigaciones al respecto, pero no quiere decir que se queden ahí porque la ciencia avanza y pueden haber otras clasificaciones de mm, personalidad. La claro, personalidad es bien importante, independientemente del ambiente donde yo crezco, que es otro factor fundamental. claro. María Victoria, cuando uno piensa, aparte de los trastornos, miremos un momento que por ejemplo, comer mucho, ¿sí? Se convierte por ejemplo, para el común de la gente en una adicción, ¿no? O sea, no puede parar de comer. Si uno comparara esto con otras adicciones, es decir, por ejemplo, la adicción al alcohol, en Perú los chicos arrancan desde muy jóvenes a consumir. Ya a los 12 años, 11, 12 años, empiezan a consumir alcohol en la sociedad peruana y está como bastante naturalizado esto, ¿no? Y también está, obviamente, el consumo de las drogas. ¿Hay aspectos correlacionados? Es decir, cuando uno ve una adicción al alcohol, una adicción a las drogas, comparativamente con el trastorno de alimentación, o parten de visiones o concepciones diferentes? Mira, las adicciones son un grupo de patologías que son que no tienen que ver necesariamente con la anorexia y la bulimia, Ujú, porque las adicciones tienen muchas otras fuentes para que se genere un problema. Es el descontrol de si pruebo el alcohol y sigo tomando, la facilidad para adquirir la cerveza, el vino, el pisco, etcétera, el ron. Y los chicos ahora, chicos hablo de hombres y mujeres, sí, comienzan a tomar ron a los 13 o 14 años. Entonces ha aumentado el índice de alcoholismo, eso es verdad, porque si a los 13 o 14 años yo voy a una REU, como dicen ellos, y tomo 3, 4, 5 vasos de ron, ya estoy mareada y tengo 13 o 14 años. Entonces, los estudios en la adicción han ilustrado que se ha aumentado en los adictos a edad más temprana. Y eso sí es un peligro y es un riesgo para la sociedad y para la familia, ¿no? Y para la persona que está ya claro, alcohólica. claro. Entonces, si yo tengo una personalidad en la cual no me controlo, es más fácil que entre a la adicción, Mm, sea de alcohol, sea de marihuana, sea de pasta, sea de cocaína. Ahora están de moda las pastillas, el fentanilo, por ejemplo, que se claro, vende en cantidad y que es tan nocivo, pero genera el autocontrol, el descontrol, descontrol. genera una adicción. No hay control por el efecto físico y biológico que tienen estas sustancias, que Ujú, hay, es otro factor. claro. María La Victoria, marihuana relaja sí. ¿Y qué pasa? y gusta.
Me gustaría que nos cuente un poco algo que, porque obviamente tenemos muchos profesionales conectados, pero también hay gente que se apuntó a este evento para escucharla, ¿no? Eh, en una familia, tengo un hijo adolescente, tiene 16 años o 17 años, le gusta salir los fines de semana con sus amigos, eh, está con sobrepeso, ¿vale? Sobrepeso. Si yo soy un padre o una madre, ¿no? ¿Qué señales tengo a qué señales debo prestarle atención para darme cuenta si estamos ante un problema que efectivamente tiene que ver con un trastorno o bueno, si está gordito porque hace poca actividad y come un poco de más? A ver, si yo soy una mamá y veo a mi hijo o hija que come 3.000 calorías diarias, hay que ver la calidad de las calorías, ¿verdad? Pero si como harina, grasa, etcétera, voy a engordar. Pero lo que quiero decir es, esta persona, este adolescente, disfruta comiendo. Es una necesidad el comer. Es una necesidad el estar satisfecho con lo que yo creo es mejor para mí o me gusta. Entonces, si hablamos de calorías que ingiere al día, pueden ser 3.000, 4.000 calorías diarias o 5.000. Mm, Es enorme. Entonces ahí viene el trastorno alimenticio de obesidad. Y no paran de comer y tienen una necesidad enorme de comer frecuentemente. Y no importa si yo estoy gordo, si mi imagen, no gordo, gorda, si mi mm. imagen se ve fea, no, ya no importa. Lo que importa es comer y disfrutar de la comida. Entonces se perdió una variable importante de la personalidad que es el autocontrol. Claro. No hay autocontrol. Entonces, al no haber autocontrol, yo doy rienda suelta a mis impulsos y a mis gustos sin prever las consecuencias. El autocontrol, ¿qué significa? Que yo digo, hasta acá nomás como porque es suficiente para mi salud y ya no como más. Yo lo pienso. Ese es el punto. Yo me doy cuenta que es suficiente lo que estoy comiendo. Yo me peso y veo que adelgacé. También tengo que comer más de acuerdo a mi estatura, de acuerdo a la edad, de acuerdo a Claro. mi contextura, porque todos esos elementos hay que considerar en un problema de autocontrol y de obesidad, por ejemplo, o de anorexia. Pero María Victoria, cuando usted menciona este autocontrol, claro, lo difícil es que un adolescente sea realmente consciente. O sea, todo adolescente cree que es inmortal, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, los adolescentes no están muy conscientes. Entonces, el rol ahí entiendo que tendrá que ser de la familia y cómo ayudar a que ese chico o esa chica, ya sea por extrema delgadez o porque está pasado de peso, seguramente los padres, los docentes en colegios, etcétera, cómo ayudar a que ellos se vuelvan conscientes. La pregunta es bien importante, porque si yo tengo 5 o 6 años o 4, yo estoy dependiendo de mis padres. Ellos me están enseñando cómo comer, cuánto comer, cómo controlarme, y no solamente en la comida, en muchos otros comportamientos, pero en la comida es importante. Hay padres que tienen la creencia de que cuanto más comen, más dan de comer a sus hijos, más sanos van a ser. Y no es verdad, es Claro. que cómo mezclan los alimentos, pero no es que tenga que comer 1 kilo de harina, grasa, los están Ujú. engordando, pero sin control. El Claro. autocontrol ahí tiene una base biológica, donde yo puedo haber nacido biológicamente con una disposición en el cuerpo, en el cerebro, etcétera,
para poder controlar mi comportamiento. El autocontrol es muy importante no solo para la comida, para las adicciones, para todo tipo, químicas y no químicas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, regresando a los problemas alimenticios, la familia da indiscriminadamente los alimentos. O da mucho dulce, o da mucha grasa, pero no da proteínas. O da mucha harina y no da Bien, proteínas. Entonces, claro, se aprende. Yo aprendo a comer de mi familia. Y claro. si me gusta mucho la grasa o me gusta mucho, o sea, disfruto comiendo la grasa o disfruto comiendo los dulces, no voy a, a controlarme, voy a Claro. seguir. Y si mi familia me da más, mejor todavía. María Entonces no Victoria, me auto... bien. María Victoria, Sí, tenemos muchas preguntas de los asistentes y están entrando una tras otra. A ver, empiezo con Sabrina Peña, que está conectada, que nos está viendo, y dice, mi consulta se orienta a si se debería trabajar a la par psicología con nutrición en estos pacientes y así evitar proinflamatorios y priorizar por otros grupos de alimentos. a ver, la pregunta es bien interesante, pero es pertinente, porque no es que si estamos subidos de peso vamos a dejar de comer, es qué vamos a comer para poder seguir nutridos, pero saludablemente. Eso es algo muy importante, sea para la anorexia, que suprimen totalmente los alimentos, y ahí hay muchos problemas ya del cuerpo, ¿no? Neurológicos, psicológicos, están las emociones, la depresión, la ansiedad, están ahí. Entonces, el ser humano no es solo biología o solo psicología, es una integración de todos los componentes del comportamiento humano. Eso es lo más importante. Entonces yo tengo que aprender, si tengo un hijo que acaba de nacer y le voy a alimentar, yo sé que tengo que darle proteínas, vitaminas, harinas también, pero en porciones normales, digamos, ¿no? No excesos. Y Mm, eso sí ayuda a que se evite un desorden alimenticio. bien, La historia del comer en exceso, la historia de la anorexia, por ejemplo, ¿por qué un adolescente, ahora hombre o mujer, puede sufrir de anorexia? Que es un problema tan perjudicial para la salud y para la persona. La anorexia, el adolescente o el adulto ya de intermedio mayor, no importa que su organismo pierda todo lo que necesita para estar saludable. Eso no importa. Lo que importa es no comer. Y pueden morirse. Hay muchas personas que han muerto por complicaciones en la anorexia o en la obesidad, cualquiera de los bien, dos. Son desórdenes alimenticios que hay que cuidar, la salud física y la salud mental. bien. María Un Victoria, anoréxico deprimido mm, no le importa, se muere. María Victoria, ahora tengo preguntas ya en los temas en los que usted es la especialista, ¿no? Que es terapia cognitivo-conductual. Y nos pregunta Jimmy Cueva y dice si puedo trabajar solo con enfoque de terapia cognitivo-conductual, TCC, este trastorno de conducta alimentaria, o puedo acompañarlo con Gestalt. La verdad, esa pregunta no es difícil de responder. Si el especialista sabe lo que es Gestalt, sabe a dónde apunta, yo solamente trabajo con Gestalt, porque es un tipo de terapia que puede ser efectiva
para los desórdenes que yo trabajo. Si yo tengo el modelo como el mío, que es terapia cognitivo-conductual, y yo estoy actualizada en las investigaciones que se ha hecho en este modelo y cuán eficiente es para algunos desórdenes, en este caso el modelo cognitivo-conductual es muy integrador, porque nosotros no podemos trabajar una depresión con el modelo, o un desorden alimenticio con el modelo cognitivo-conductual si no exploramos los 4 componentes: el biológico, el cognitivo, el emocional y el conductual. Y hay una relación entre ellos con el ambiente. Entonces, esto es mío, de mi experiencia, yo solamente hago terapia cognitivo-conductual porque está tan avanzada en la investigación que es el único modelo de la psicoterapia científico. Se han investigado, la Asociación Mundial de Psicoterapia ha investigado la validez de todos los tipos de terapia, y el único que tiene todas las condiciones para hacer un modelo científico es la terapia cognitivo-conductual. Bueno, yo la tengo desde hace muchos años, antes de esta investigación, pero es una elección del terapeuta con qué técnicas terapéuticas se siente mejor, están validadas, etcétera, y que elija. Si le gusta combinar, no es un problema, si tiene efectividad. Lo principal, para terminar esta parte, que es muy importante, es que el paciente se beneficie. No lo que yo pienso, sino lo que está probado que es efectivo. Para mí, eso es lo fundamental. Tengo una pregunta de un tema que también le preocupa muchas veces a padres, pero naturalmente también a los profesionales de la psicología. Nos la hace Milagros Rebata. Y Milagros dice: en caso de anorexia en adolescentes, que adicionalmente se realizan cortes leves, o sea, autolesiones en la piel, pregunta Milagros, María Victoria, ¿qué estrategias utilizar en esos casos? Bueno, ahí ya es un problema específico. Primero, es muy difícil decir en 3 minutos todas las estrategias que se usan, pero tenemos que conocer primero a la persona. Eso es muy importante. ¿Cuáles son sus creencias sobre el cortarse, sobre el no comer? Luego está el autocontrol. ¿Cómo está su autocontrol en las actitudes y comportamientos que son negativos para ella, pero que le dan satisfacción? Porque ahí hay un problema. Se corta y tiene satisfacción. No es dolor, no lo repito. Y eso es muy importante. Entonces, tenemos que analizar a la persona en todos sus componentes, cómo están. Y a partir de ahí se elige técnicas de autocontrol, técnicas cognitivas. Por ejemplo, si tiene un esquema que el cortarse es algo positivo, es un esquema irracional, porque hace daño al cuerpo. Entonces yo elijo una técnica cognitiva que puede ser la reestructuración cognitiva, que está tan validada y está ya investigada, que es muy efectiva. Yo siempre digo hasta ahora, porque la ciencia avanza, pero es la técnica cognitiva bien hecha, la mejor, que puede combatir las creencias irracionales como cortarme o estar delgada es adaptado. Si yo combato estas creencias, saco adelante a la persona. Vale. María Victoria, le cuento que deberíamos hacer un programa con usted, ¿no? Así, podría ser usted y el doctor Elmer Huerta, imagínese, ¿no? Los dos reunidos en Perú. Pero deberíamos hacerlo aquí en UNIR. La verdad es que tenemos muchísimas preguntas por hacer, pero ya hemos pasado poco más de media hora de esta conversación, así que sé que usted tiene que atender pacientes, sé que tiene que dar clases, tiene mucho que hacer y le queremos agradecer muchísimo y vamos a dejar
abierta la invitación para que en otro foro que hagamos para los profesionales, porque le digo de verdad, debo tener unas 40 o 50 preguntas que han entrado, o sea, la gente la quiere escuchar. Así que le dejo abierta la invitación para que en otro foro que hagamos de unir para psicólogos, para profesionales de la salud mental, volver a contar con usted, porque evidentemente la gente quiere saber muchas cosas y la quiere escuchar. Así que gracias por estos minutos y gracias por dedicarnos el tiempo sabiendo, además, y con el enorme reconocimiento que usted tiene como profesional en el Perú. Gracias, doctora. Bueno, yo también quiero agradezco la invitación y agradezco a las personas que se han inscrito. No sé si me conocían o no me conocían, pero se han inscrito por el tema, que sí es importante en la sociedad actual. ¿Ya? Cierto. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.